A iniciar. Estamos aquí desde Israel Direct. Mi nombre es Solmar Rey. Hoy es domingo 22 de marzo del 2026. La región ha entrado en una fase crítica que el mundo entero observa con tensión. A continuación les presento las 5 noticias más relevantes y los titulares más relevantes que marcan el pulso de la guerra en Medio Oriente en las últimas horas. Primero, un impacto directo en el sur de Israel y fallos en la defensa aérea por saturación del sistema. Les digo qué significa saturación del sistema, porque sabemos que Irán está usando lo que se conoce como misiles o bombas racimo, y obviamente ha hecho que al caer estos misiles se subdividen en mucho más bombas y producen mayor estrago y mayor cobertura de hasta 1 o 2 kilómetros que se expande las bombas. Entonces, eso produce que los misiles, los interceptores no logren alcanzar todas las bombas. Entonces, la noche pasada fue una de las más difíciles de la batalla por el sur del país. Más de 100 personas resultaron heridas tras el impacto de los misiles balísticos a iraníes en las localidades de Arad y Dimona, en 2 ciudades, siendo Dimona un poco la más afectada. El ejército ha confirmado que aunque los sistemas de defensa aérea se activaron, fallaron en interceptar los proyectiles. El primer ministro Benjamín Netanyahu visitó hoy la zona afectada en Arad y prometió perseguir personalmente a los líderes de la Guardia Revolucionaria en Irán. Les voy a compartir un video del primer ministro que estuvo hoy en la zona afectada. If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it. In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. Bueno, la primera anotación que él habla de 4 puntos. El primero es que Irán en las últimas 48 horas ha atacado población civil. Ese es el primer punto que él hace notar de los 4 que él dice que va a hablar acerca de la situación. They're doing that as a mass murder weapon. Luckily, no one was killed, but that's due to luck, not their. Cuando él habla de este tipo de armas de destrucción masiva, está hablando de los misiles racimo o las bombas clúster, que son misiles que se subdividen en el aire, se desintegran y se subdividen y alcanzan un rango de acción bastante grande, incluso hasta 2 o 3 kilómetros. Their intention is to murder civilians. Second, Que es clara su intención porque no ataca personal o bases militares, sino viviendas. Sucedió ayer, sucedió incluso en Jerusalén, ha sucedido en Tel Aviv, ha sucedido también en Haifa. They fired on Jerusalem right next to the holy sites of the 3 monotheistic faiths, the Western Wall. El otro punto es que hace hincapié de lo que Irán ha atacado lugares santos de Israel y no solamente de Israel, sino de las 3 religiones monoteístas más grandes del mundo. The Church of the Holy Sepulchre and the Al-Aqsa Mosque, and by dint of a miracle again. Y atacó la parte lo que conocemos como el Muro de los Lamentos, el Santo Sepulcro y la mezquita de Al-Aqsa. Todas están muy cerca y eso fue el impacto que causó el misil. None of them were hurt, but they were targeting the holy sites of the 3 major monotheistic religions. Third, they fired an intercontinental ballistic missile on Diego Garcia. Nuevamente hace hincapié de lo que ocurrió el día viernes cuando Irán lanzó un misil balístico de rango de 4.000 kilómetros, cuando a ellos se le habían dicho que no tenían sino misiles hasta 2.000 kilómetros de rango. Estos misiles de 4.000 kilómetros tienen un rango que puede llegar hasta Europa, hasta Londres. Y es lo que está llamando la atención el primer ministro de lo que puede ocurrir y de lo que le va a ocurrir
a Europa sí sigue dormida y sin hacer parte y sin ayudar a terminar este régimen. 4,000 kilometers. I've been warning all the time. They have now the capacity to reach deep into Europe. They already have fired on a European country, Cyprus. They are putting everyone in their sights. And fourth, they're stopping a maritime international. Y el cuarto y último que él hace hincapié es acerca del el bloqueo que están ellos causando en el estrecho de Hormuz, que lo vemos que está causando y que está causando un daño a la economía global, y eso es uno de los puntos que vamos a tratar más adelante. Energy route and trying to blackmail the entire world. What more proof do you need that this regime that threatens the entire world has to be stopped? Israel and the United States are working together for the entire world. And it's time to see the leaders of the rest of the countries. El primer ministro de una vez también hace la invitación a los demás líderes del mundo que hasta el momento han querido ver para otro lado, y les está demostrando que Irán los puede atacar en cualquier momento. Es el hincapié y es lo que él marca más, porque el gobierno iraní no le importa a quién atacar. Lo vimos cómo atacó a los países del Golfo, ha atacado a Chipre, no solamente con él directamente, sino también con Medio Oriente. Join up. I'm happy to say that I can see some of them beginning to move in that direction, but more is needed. President Trump's call to have the international community confront this terrorist fanatic regime of zealots, that is a call not only for the security of America and the security of Israel, it's for the security of the entire world. Él aclara que esta situación no es solamente por la seguridad de los americanos ni la seguridad de los israelíes, sino también es la seguridad del mundo entero, porque es un régimen fanático, es un régimen extremista, es un régimen que le hace daño incluso a su pueblo. And it's time for them to act. Sir, what will your response be to this attack on Israeli civilians? We're responding with great force, but not on civilians. We're going after the regime. We're going after the IRG. Aquí cuando le hace la pregunta el presentador del noticiero Fox, él responde con claridad que Israel está respondiendo con fuerza, con decisión al régimen, pero no está atacando civiles. Ese es un punto claro. Israel está atacando las bases de la Guardia Revolucionaria, las bases del ejército Basij, está atacando todas las bases de misiles, está atacando las bases que hacen parte del ejército iraní, pero aclara que no está atacando civiles, cosa contraria que está haciendo Irán en este momento. This criminal gang, and we're going after them personally, their leaders, their installations, their economic assets. We're going after them very strong. What does victory look like in this campaign? Well, we've defined two clear goals. One is to Bueno, aquí le hacen la pregunta que cuál es la definición de la campaña, y primero lo divide en dos puntos. Uno es lo que él está diciendo en el momento, their nuclear program. El ataque directamente al programa nuclear iraní, porque también lo vamos a ver ahorita en la presentación que les he preparado, que nos habla de que el gobierno iraní no quiso renunciar a su programa nuclear y a su enriquecimiento de uranio. Break completely their missile program, break completely their capacity to produce the components for both of these programs. We're well on our way on achieving it. We've also set a goal of creating conditions for the Iranian people to overthrow this tyranny that has tormented them and made life miserable and is making life miserable for them. Y lo otro es que el primer ministro Benjamin Netanyahu habla acerca de cómo este régimen está atacando a su pueblo, está
yendo en contra de su pueblo, está generando, y lo vimos en las protestas de principio de año, donde más de 20.000 iraníes murieron, que realmente fue causado porque simplemente ellos protestaron y pidieron un cambio en su gobierno, pidieron mejoras para sus vidas. The entire world. And I hope we achieve that too. Overnight, President Trump said that if in 48 hours the Iranians don't open the Strait of Hormuz, that there will be strikes against the power grids in Iran. Will you participate in those strikes, and what do you think should happen next in this campaign? I think President Trump knows exactly what he's doing, and whatever we do together and as far as possible. Vuelve y le hace otra pregunta el presentador de Fox acerca de la amenaza que hizo el presidente Donald Trump, que el día de ayer, en las horas de la noche, donde le dio 48 horas al Irán para desatascar o abrir el estrecho de Hormuz y permitir el paso de todos los barcos que están atascados en la zona. Lo que él hace aclaración es que van a trabajar en conjunto, van a hacer las cosas en conjunto los dos para buscar, obviamente, sacar adelante el proyecto que tienen. Thank you. Thank you. Después, pues el primer ministro continuó en Arad, haciendo un recorrido por la zona de devastación de la bomba, por todo lo que fue la caída del misil y todos los edificios afectados. Estos son edificios afectados en Arad a causa del misil que impactó ayer en horas de la tarde, noche, tipo 18, 19 de la tarde. Entonces, vemos que la destrucción fue bastante grande en la zona y obviamente vamos a tener familias sin hogar, sin techo, incluyendo los 115 personas pues que sufrieron ayer 115, 120 personas aproximadamente que resultaron heridas fuera de los daños materiales. Bueno, entonces seguimos con nuestras noticias que les dije. Hay revelaciones sobre advertencias previas de vulnerabilidad. En medio de la conmoción por los ataques en el sur, el Contralor del Estado, Netanyahu Engelman, visitó la zona de los impactos y reveló una información crucial. Engelman declaró que un informe clasificado advirtiendo sobre las brechas de la defensa aérea fue puesto en los escritorios del primer ministro. Estas son cosas ya que están sucediendo internamente en el país. La tercera noticia es una expansión de la ofensiva terrestre en el Líbano. El ejército de Israel en el frente norte, la situación continúa escalando. El ejército israelí ha anunciado que está avanzando en sus operaciones terrestres en el Líbano contra Hezbollah, advirtiendo que será una campaña prolongada. Se ha ordenado la destrucción de puentes sobre el río Litani y el ministro de Defensa instruyó a acelerar la demolición de viviendas libanesas cerca de la frontera, ya que todas estas viviendas se usan como casi puntos de control o puntos de observación al Estado de Israel y obviamente a las fuerzas del Estado de Israel. En otra noticia, el ultimátum que les dije del presidente Donald Trump contra lo que es el cierre del estrecho de Hormuz. También Irán amenaza con desatar el caos en la infraestructura regional. La respuesta de Teherán no se ha hecho esperar. La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que cualquier ataque a sus plantas de energía resultará en daños irreversibles a la infraestructura en todo Medio Oriente. Además, las autoridades iraníes reiteraron que el estrecho de Hormuz permanecerá cerrado para cualquier embarcación vinculada a lo que denominan ellos como los enemigos de Irán. Ahora bien, en otras noticias, hoy en horas de la mañana, uno de los fragmentos de los mini municiones que cayeron en el país, el señor Ofer Pusko,
Él murió en un ataque con cohetes es un kibutz que se llama Misgav Am. Él era un agricultor, era conocido en la ciudad. Sabemos que él iba en su vehículo, pero la alarma no sonó, la alarma que tiene que sonar 10, 8 minutos antes, ni la de la app le sonó y pues tristemente él quedó dentro de su vehículo. Es una de las noticias crueles. Él tenía 60 y 50, 60 años tenía el señor Ofer. Entonces, que su alma sea bendita y pues oramos por su familia para que haya paz en toda y que puedan soportar esta pérdida. También el príncipe heredero saudí, Reza Pahlavi, él pide a Trump y al primer ministro Benjamin Netanyahu no atacar la infraestructura civil en Irán, ya que el presidente Donald Trump dijo que si Irán no abre el estrecho de Hormuz, va a atacar la infraestructura energética y una petición directa por parte del príncipe heredero que argumenta que serían necesarios para reconstruir el país tras una eventual caída del régimen. Y como les dije anteriormente, pues el presidente Donald Trump dio un ultimátum eh, al régimen iraní para que abran el estrecho de Hormuz. Entonces Irán endureció su postura tras el ultimátum de 48 horas lanzado por Donald Trump para reabrir el estrecho de Hormuz. Según Reuters, la Guardia Revolucionaria advirtió que cerrará por completo el paso si Estados Unidos ataca la infraestructura energética iraní y amenazó además de golpear instalaciones estratégicas vinculadas a Washington en la región. Entonces, la tensión está subiendo de color y cada día está más negro la situación, mientras que la Casa Blanca mantiene que todas las opciones están sobre la mesa. En este escenario que ya combina presión militar, amenazas cruzadas y riesgo directo del suministro energético global, sumado a que Estados Unidos ya está diciendo que está preparando tropas para eh, atacar Irán. Otro punto o otra noticia que salió a reducir hoy es acerca de la isla de Kark. Es una isla clave que tiene Irán y que podría, según analistas, cambiar el equilibrio en Hormuz. Dicen que si Estados Unidos lograra tomar control en la isla iraní de Kark, Teherán perdería una de sus posiciones más sensibles sobre el Golfo Pérsico y vería seriamente debilitada su capacidad de presión en torno al estrecho de Hormuz. Kark no solo es un punto estratégico en la salida del crudo iraní, sino también una pieza de alto valor en cualquier escenario de escalada regional. Su pérdida afectaría directamente la proyección marítima, energética y militar del régimen y de la República Islámica en una de las rutas más sensibles que tiene el mundo, que se conoce como el Estrecho de Hormuz. Y bueno, ya para continuar con nuestro siguiente punto que íbamos a tratar hoy, que es el análisis acerca de la anatomía del conflicto global y de lo que está pasando, pues pasamos a nuestra presentación. Entonces, esta presentación, pues la hicimos con el fin de dar un poco de luz y de claridad a lo que está pasando en este momento y las causas, el porqué de esta guerra. Eh, Voy a presentar dos posturas que hay de dos conocidos analistas políticos. Ahorita les digo quiénes son, pero entonces el punto aquí inicial es que hay dos posturas y que cada uno y que todas enfilan a el problema que está pasando ahorita, que es la guerra.
Bueno, entonces, en cuanto a la anatomía del conflicto global, que lo he titulado así, pues vemos que Israel, perdón, Irán, Estados Unidos e Israel han creado un conflicto que hasta ahora es un conflicto sin salida. Cuando nosotros el 28 de febrero vimos las primeras columnas de humo sobre Teherán, llegaron a nuestras pantallas, la reacción dominante en el mundo entero fue de absoluta incredulidad. Lo primero que dijimos, otra guerra en Oriente Medio, otra intervención militar de Estados Unidos, una escalada que nadie parecía haber pedido, porque 24 horas antes estaban en negociaciones. No se esperaba, el régimen iraní ni siquiera esperaba un ataque en horas de la mañana, ya que por eso fue que fue ubicado con gran facilidad tanto el ayatolá como gran parte de su cúpula militar. Entonces, lo que vemos aquí, de algún modo, estos actores implicados llevaban años construyendo esta, esta guerra que está ahorita presentando. La pregunta que más se repitió en las primeras horas fue, ¿por qué ahora? Estamos en negociaciones. ¿Fue una decisión impulsiva por parte de Donald Trump? ¿Fue un error de cálculo? ¿O hay algo más profundo? Es lo que queremos saber. Bueno, ahora bien, están las dos posturas de las que les dije que iba a hablar, que es la señora Carla Northloff y el señor Timothy Snyder. ¿Quiénes son ellos? Voy a presentarlos. Carla Northloff es una politóloga especializada en economía y política internacional, relaciones internacionales, seguridad global y la hegemonía de Estados Unidos. Ella es de origen etíope, nació en Addis Abeba, se crió en Suecia, estudió economía y ciencias políticas en la Universidad de Lund y obtuvo su doctorado en Relaciones Internacionales en el Instituto de Posgrado de Ginebra. Actualmente es profesora de la Universidad de Toronto y colaboradora en las plataformas de análisis como Project Syndicate y en el estudio de los conflictos internacionales. Su trabajo se destaca por abordar los problemas desde una perspectiva geopolítica y estructural. Ahora bien, la otra cara o la otra postura es el señor Timothy Snyder. Es un prestigioso historiador estadounidense, nacido en el año 1969. Es especializado en historia de Europa Central y Oriental, también como acerca del Holocausto. Se licenció en la Universidad de Brown y obtuvo su doctorado en la Universidad de Oxford. Aunque es ampliamente reconocido por su larga trayectoria como profesor en la Universidad de Yale, actualmente ocupa la cátedra de Temerty de Historia Europea Moderna en la Universidad de Toronto y es investigador permanente en el Instituto de Ciencias Humanas de Viena. Es autor de aclamadas bestsellers históricos como Tierra de Sangre, Tierra Negra y sobre la tiranía. Snyder complementa sus investigaciones académicas escribiendo un boletín de Substack donde frecuentemente analiza los eventos globales a través de la lente de la política interna, los intereses transaccionales y los mecanismos del autoritarismo. Entonces, vemos aquí dos figuras que conocen muy bien el tema, que tienen dos posturas diferentes, pero que concurren a una sola. Ahora bien, entonces hoy vamos a analizar este conflicto alejándonos del ruido. Aquí en este canal no nos gusta el amarillismo, no nos gusta hablar de más, nos gusta ir a los puntos concretos, nos gusta hablar con sinceridad, poniendo los puntos claros, no extendiéndonos y también utilizando unos marcos interpretativos respaldados por expertos. Esa es la idea de este canal, no dar humo,
no dar falsas expectativas, no noticias amarillistas. Por un lado, abordaremos la visión geopolítica y estructural de la politóloga Carla Norrlof y por otro, la cruda perspectiva de la política interna y la corrupción del historiador Timothy Snyder. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, lo vemos ahí en la pantalla. Y bueno, se ve cómo ven es el contraste entre la lente geopolítica y la rápida política transaccional. Carla Norrlof con su lente geopolítica y el señor Timothy Snyder con el lente interno y transaccional. Tengan en cuenta esa palabra, transaccional. Ahora bien, ¿cómo se formó o cuál es la arquitectura de este conflicto? Comencemos con la raíz geopolítica de la doctora Carla Norrlof. Esta guerra, según ella, no comenzó el día que cayeron las bombas, o sea, el día 28 de febrero, sino que empezó a gestarse hace casi una década, según ella. El conflicto se sostiene sobre pilares construidos con decisiones pasadas que fueron reduciendo nuestro margen de maniobra. O sea, poco a poco se fueron construyendo estas bases de esta guerra, los pilares de esta guerra, y que cada día se fue disminuyendo las puertas de salida. En nuestra diapositiva vemos que hay un contítulo, el embudo de la inevitabilidad. ¿Qué es? Es el punto de inflexión pasó en mayo de 2018. Bueno, vamos un poquito atrás. En el 2015 hubo un acuerdo, el acuerdo con la JCPOA, ya les digo qué es. Entonces, en el año primero, vamos 3 años adelante, en el 18, la administración Trump decide retirar a Estados Unidos del pacto nuclear con Irán, el conocido como la JCPOA, o Plan de Acción Integral Conjunto, es sus siglas. Bueno, su objetivo fue limitar el programa nuclear iraní para asegurar fines pacíficos y cambio del levantamiento de sanciones económicas. ¿Ok? En aquel momento, según la Agencia Internacional de Energía Atómica, Irán estaba cumpliendo el acuerdo. Según la Agencia de Energía Atómica, había reducido su reserva de uranio, enriquecido en un 97%. Sin embargo, según Washington, era aplicar sanciones devastadoras para forzar a Irán a firmar un acuerdo más favorable. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Entre más sanciones, ¿qué pasó? Las sanciones sin diplomacia cerraron las puertas al compromiso. Hubo sanciones, pero no hubo diplomacia. ¿Qué pasó? Al Irán verse acorralado, aceleró su programa nuclear, aumentó el enriquecimiento de uranio mucho más allá de los límites permitidos y redujo el acceso a los inspectores internacionales. Entonces, Irán creía que si ganaba poder de negociación, pero el efecto estratégico fue el opuesto, convenció a Israel y a Estados Unidos de que la diplomacia había perdido su credibilidad. Entonces vemos que Irán simplemente con su postura reacia a someterse a las sanciones, le dio argumentos a Israel y a Estados Unidos de que la diplomacia pues no tenía ninguna función en este momento. Bueno, ok, perfecto. Continuamos. Entonces, ahora, este es el punto, digamos, principal del por qué, según la doctora Norrlof, Israel entra en el conflicto. Esto nos lleva a un actor fundamental en la historia, que es Israel. Durante décadas, la doctrina de seguridad de Israel se ha basado en prevenir que estados hostiles alcancen el umbral de las armas nucleares.
Lo vimos en 1981 cuando destruyeron el reactor iraquí de Osirak. Para el primer ministro Benjamín Netanyahu, un Irán con capacidad nuclear no es un problema que se puede gestionar, es una amenaza existencial. La lógica israelí no evalúa qué intenciones tiene Irán, sino sus capacidades que posee. Ese hace parte de la doctrina israelí. No es la retórica lo que, por así decirlo, asusta o mueve a Israel a actuar. Es sus capacidades. Él analiza las capacidades que tiene el enemigo en este momento, Irán. Irán tenía las capacidades, no su retórica, porque la retórica en cierta manera es humo, pero las capacidades son otra cosa. Entonces Israel en su doctrina primero mira las capacidades, luego la retórica. Hay capacidades, hay que atacarlo. Es así. La lógica israelí no evalúa las intenciones. Tras los ataques de Hamas del 7 de octubre de 2023, Israel comenzó a desmantelar a los aliados regionales de Irán. ¿Quiénes son los aliados regionales de Irán? Lo vimos que es Hamas, que está prácticamente desmantelado. Están los rebeldes hutíes en Yemen. Está el grupo terrorista Hezbollah en Líbano, que en este momento también le declaró una guerra abierta a Israel. Y también está lo que antes era el régimen sirio en cabeza del dictador Bashar al-Assad, perdón, y obviamente están las milicias proiraníes iraquíes respaldadas por Irán. Entonces, esto cada día fue más difícil de evitar para Israel entrar en una confrontación directa. Ahora bien, ¿cómo? Pero no podemos entender este tablero sin mirar los estados del Golfo. En el 2019, la vulnerabilidad de estos países quedó expuesta cuando un ataque con drones y misiles paralizó la planta saudí de Abqaiq. De la noche a la mañana, más de la mitad de la producción petrolera saudí, que representa el 5% del suministro mundial, quedó detenida. Aunque Irán lo negó, sabemos que dicen que fueron las milicias hutíes, pero como les dije anteriormente, las milicias hutíes son proxies o son un brazo o hacen parte del eje de la resistencia iraní. Entonces, en el patio trasero, pues los yemenitas atacaron Arabia Saudita, pero sabemos y políticamente se sabe que directamente fue Irán. Entonces, aunque Irán lo negó, las investigaciones de la ONU encontraron componentes armamentísticos compatibles de fabricación iraní. Esto aterrizó a los países del Golfo y aceleró dos cosas. Primero, su acercamiento estratégico a Israel a través de los acuerdos de Abraham en 2020 y el segundo, su dependencia de las garantías de seguridad de Estados Unidos. Entonces vemos que hay una dependencia por parte de los estados del Golfo de Estados Unidos. Bueno, tomamos un poquito de agua. Bueno, nos invitamos a que si van a ver ahorita, los que van a ver a futuro, que puedan compartir, que puedan difundir este material. Pasando a nuestra siguiente diapositiva, la posición, aquí tenemos, hasta aquí en la diapositiva anterior, tenemos el punto de vista geopolítico. Esta es la posición, hasta aquí es la posición geopolítica. Pero para el historiador Timothy Snyder, nos invita a mirar la otra cara de la moneda. ¿Cuál es la otra cara de la moneda? La política interna y la corrupción de Washington. Vamos a ver por qué, porque lo dice él. Entonces,
Ellos o el señor Timothy Snyder nos recuerda que las guerras en el extranjero son mecanismos clásicos para destruir la democracia en casa. Un conflicto bélico permite exigir lealtad incondicional, criminalizar la disidencia diciendo que quien se opone es un traidor e incluso alterar calendarios electorales. Esto lo hemos visto en Latinoamérica y bueno, no voy a decir en qué países, pero eso se los dejo como manera de tarea para que lo investiguen. Bueno, para el señor Snyder, esto va más allá y él lanza una acusación durísima. La corrupción personal nos recuerda que los estados del Golfo, los mayores beneficiados de frenar a Irán, han inyectado regalos e inversiones millonarias en empresas vinculadas personalmente a Donald Trump. Entonces vemos que hay por parte de Estados Unidos y de los estados del Golfo una corrupción. Estos regalos se los hemos visto como regalos de facto, como inversiones millonarias para empresas familiares, transferencias de bienes de lujo por parte del gobierno catarí a Donald Trump, como un jet privado. Esto, así no parezca, pero son regalos que hacen y que pueden causar desviaciones. Hablamos de inversiones en Emiratos Árabes, regalos de los saudíes y el avión privado que les dije por parte de los cataríes. Snyder nos plantea una pregunta incómoda. ¿Se están utilizando las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para beneficiar a los países que han enriquecido personalmente a su presidente? Es una acusación bastante grave. Ahora bien, esta es una diapositiva de la comparativa que hacen los dos analistas desde el punto de vista geopolítico con la doctora Carla y por el punto de vista de la corrupción política que hace el historiador Timothy Snyder. Entonces, la visión de la doctora Carla en cuanto al motor del conflicto es la inercia estructural y el agotamiento de la diplomacia. Se fueron agotando todas las salidas diplomáticas, lo que llevó obviamente al conflicto, al motor, a que se acelerara, a que encendiera. Para el historiador Timothy Snyder es un oportunismo y es un cálculo político interno. Para la otra postura es la naturaleza del Estado. Según la doctora Carla, los actores racionales buscando supervivencia y seguridad, cada uno busca cómo sostenerse o mantenerse en el poder. Para el historiador Timothy Snyder, hay vehículos corruptos para el enriquecimiento familiar. Entonces, los intereses no son estatales, sino personales. Y la tercera posición o el diagnóstico comparativo es la función de la guerra. Es un camino de menor resistencia ante opciones cerradas. Entonces, entre menos opciones hay un solo camino. ¿Cuál? La guerra, según Carla Norloff. Pero para Timothy Snyder se usa como herramienta la guerra, se usa como herramienta para suprimir la democracia y exigir la libertad. En nuestra siguiente diapositiva vemos, por supuesto, que Snyder tampoco exculpa al gobierno iraní. Y este es nuestro siguiente punto clave, el polvorín interno de Irán. El gobierno iraní ha estado masacrando manifestantes pacíficos. La crisis social liderada por mujeres desde el 2022 bajo el lema Mujer, Vida y Libertad, que sumada a un problema ecológico gravísimo que el año pasado, en el 2025, el mismo presidente de Irán incluso insinuó que tenía que mover la capital, Teherán,
por falta de recursos hídricos, pues esto ha llegado o ha acorralado al régimen. En diciembre y enero de diciembre del 25 y enero del 26, las protestas llevaron a que el régimen en una noche asesinara a más de 20.000 personas y que estaban simplemente solicitando un mejor calidad de vida. Este gobierno acorralado, que es el gobierno iraní, en su propio país a menudo se ve empujado a adoptar posturas agresivas en el exterior, no por una gran estrategia, sino por pura supervivencia política. Como ilustra esta diapositiva, lo que lleva es las fuerzas estructurales son el bosque seco, pero los incentivos personales, la fragilidad interna son la cerilla que no enciende todo. Entonces, hay un punto de ignición que lleva a generar esta guerra. Y bueno, llegamos al punto más álgido de estas diapositivas, que es el cuello de botella. ¿Cuál es el cuello de botella? El estrecho de Hormuz. Para concluir, ¿por qué nos importa todo esto? Porque las consecuencias de esta guerra nunca iban a ser solo regionales. Tenemos que entender que todo este conflicto converge en un cuello de botella geográfico, lo que se llama el estrecho de Hormuz. Este canal tiene apenas 33 kilómetros de ancho, por donde circulan 20 millones de barriles de petróleo al día. Eso equivale, porque a manera global el mundo consume 100 millones de barriles de petróleo al día y diario se mueven 20 millones por ahí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 20% del consumo de petróleo mundial pasa por el estrecho de Hormuz. Y además pasa una quinta parte del gas licuado del mundo. Lo he dicho en unos anteriores vivos, el gas licuado sale de Qatar, pero resulta que los países más afectados, ese 85% del gas licuado que produce Qatar va para lo que es Oriente, todo lo que los países como India, China, Corea, Japón, Oceanía. Entonces, vemos que hay una gran falencia y una gran falla a nivel global de dos suministros esenciales para que el motor de la economía global funcione. Entonces, vemos que hay un efecto dominó en la economía global. Irán está usando su estrategia de disuasión y ¿qué hace? Pues bloquear esa arteria, bloquear Hormuz. Esto lo que hace es impactar directamente en la economía global, en el precio de la energía, en la inflación, en las cadenas de suministro, en la estabilidad financiera de todos nosotros, incluso afecta en la producción de medicamentos. Eso lo vamos a ver pasado mañana. Quiero hacerles un análisis de cuáles son los 5 puntos claves que afecta y que a futuro, y no a futuro, ya lo estamos viendo en los precios. Esta situación que ha causado Irán también ha aumentado las tensiones ¿con qué? Con los ataques a los países vecinos. La petrolera atacó la petrolera Aramco, que es de Arabia Saudita, atacó Kuwait, atacó la planta de gas licuado de Qatar en Ras Laffan, ¿sí? Atacó bases de Estados Unidos en Qatar, en Emiratos Árabes Unidos, en Kuwait, ha atacado a Israel, atacó Chipre, ¿sí? Ahora, el viernes, que fue cual hizo el mención el presidente, el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ataque a la base inglesa, donde Estados Unidos tiene una base, a la isla inglesa que Estados Unidos tiene una base, la base Diego García, a 4.000 kilómetros de distancia de Irán. Y para terminar, pues nuestra presentación de hoy, en la guerra, a menudo se dice que no tenemos que hacer preguntas,
que no está bien hacer preguntas, pero es el momento que más debemos preguntar. Como hemos visto, este conflicto no es solo el resultado de decisiones geopolíticas acumuladas durante años, como dice Norlov, sino que también está moldeado por las ambiciones, por los intereses privados, por los cálculos políticos internos de los líderes, como advierten Snyder. Nada es blanco, nada es negro. La historia nos demuestra que las estructuras geopolíticas preparan el terreno, pero son las decisiones humanas las que finalmente encienden la mecha. Pero lo que sí debemos saber, esto es de mi parte, es que en una guerra siempre se dice uno gana y el otro pierde, pero en una guerra no hay un ganador, solo hay perdedores. Todos pierden. Pierde el Estado, pierde el ejército, pierde el Estado en capacidad, pierde el ejército en soldados, en logística, en armas, pierden las industrias porque hay una recesión, pierden las pequeñas empresas y pierde la gente de a pie, que como nosotros son los primeros y los que perdemos más fuerte porque nuestro bolsillo es el más afectado. La inflación afecta, sube los precios de todo y obviamente todo esto nos afecta en general en nuestras vidas. Queda la pregunta, ¿qué otros conflictos latentes están acumulando esta misma inercia esperando su detonante? Les dejo la pregunta y bueno, les damos muchísimas gracias por acompañarnos. Si esto les pareció útil, compártanlo, denle like, síganos y pues apóyenos con un café. Todo este trabajo que hacemos lo hacemos para poder dar luz en todo este ruido, en todas estas bombas, en todos estos noticias amarillistas, que lo que importa es ver la explosión, lo que importa es ver la herida, pero detrás de esto hay algo que mueve y que ha movido a llevar esta situación de guerra. Nuevamente les damos gracias. Nos despedimos desde acá, desde Jerusalén. Son las 11:23 y les deseamos una noche, un shalom, que tengan un buen día en Latinoamérica, un final de día de domingo de descanso y aquí en Israel nos preparamos para tener una noche, esperamos tener una noche en paz. Oren por la paz de Jerusalén, como dice la palabra, oren por la paz de Israel. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que haya sido de edificación y que alguna duda no duden en dejarlo en los comentarios. Bueno, les damos las gracias y nos despedimos desde Israel.